Pacho O'Donnell, Los héroes malditos. ¿Quién ignora que la primera ley de la historia no es osar decir nada falso y no tener que confesar toda la verdad? Cicerón. Prólogo. Es frecuente que me pregunten, más allá de las argumentaciones teóricas, cuáles son en la práctica las diferencias entre la corriente histórica liberal, la que siempre nos enseñaron y contaron, y la versión nacional, popular, federal e iberoamericana, es decir, el revisionismo histórico. Este libro pretende dar testimonios de ello, hablar de aquello que la historiografía oficial falsea, disimula o calla. El primer capítulo es un ejemplo de lo que vendrá después. En escuelas y colegios nos enseñaron el desembarco del primer avanzado de la invasión europea en nuestras tierras, que así es como debe llamarse el supuesto descubrimiento de América, con clara simpatía por los intrusos. No podía ser de otra manera, pues nuestros historiadores fundacionales, luego de Caseros y Pavón, imaginaron y concibieron a nuestra Argentina como un apéndice de la potencia de entonces, Gran Bretaña. Para las oligarquías vernáculas se trata de tener una historia europea y no americana a fin de paliar el infortunio de haber nacido de este lado del océano. Por eso, para hablarnos de la América previa a la llegada de Colón, nos hacen estudiar las dinastías guerreras y europeas de entonces, y poco o nada nos cuentan de lo que sucedía en nuestra América. Hemos dibujado y calcado a Juan de Solís como un hombre blanco, de buen aporte, brillante su yelmo y su armadura, al amparo de una cruz portada por un sacerdote, y nos convencemos y conmovemos cuando unos seres bestiales con forma humana se arrojan sobre él y sus colaboradores y los matan y supuestamente los descuartizan y se los comen. Así es como hacen su aparición en nuestras mentes dóciles los pueblos originarios, los lúcidos y valientes habitantes de nuestra tierra que se anticiparon a las bárbaras intenciones de los invasores. En estas páginas que recorren hechos desde la resistencia de los querandíes hasta la tradición de Urquiza y el derrocamiento de Rosas, nos enteramos de que el fraile Las Casas, publicitado por España para contradecir la leyenda negra de la conquista, defendía a los indígenas pero en cambio favorecía la importación y la explotación de africanos. Que la rebelión contra el colonizador hispánico no comenzó en 1810, al amparo de las ideas de la Revolución Francesa, sino como a continuación de las sublevaciones indígenas que dieron grandes jefes en nuestro territorio, como Tupac Katari, Juan Calchaquí o Juan Viltipoco, que si Belgrano hubiese debido escribir su profesión sobre una línea de puntos, habría vacilado entre educador o economista, nunca militar, que muchas damas ricas de Buenos Aires intimaron con los invasores ingleses en 1806, que los más importantes protagonistas de Mayo poco tiempo antes habían alentado a Carlota, la hermana del rey cautivo de España y esposa del emperador portugués, a gobernar en Buenos Aires, que hubo corrupción en la Junta de Mayo, que la primera pueblada, un antecedente casi calcado del 17 de octubre de muchos años después, fue la revolución de los orilleros del 5 de abril de 1811, que se perdían batallas por internas políticas. Es tarea fundamental de revisionismo histórico recuperar personas y circunstancias devaluadas, como es el caso del gran José Gervasio Artigas, pionero y mártir del federalismo rioplatense. También los caudillos altoperuanos. Asimismo, completar la versión mutilada que nos brindan de algunos, como es el caso de Martín de Güemes, de quien solo se reivindica el coraje y no se cuenta que fue un jefe popular adorado por los humildes y que pagó por ello con su vida. Es preciso poner en superficie aquello que nos choca y nos parece insostenible en un relato histórico pacato y almidonado. En las reuniones de julio de 1816 en Tucumán, no solo se debatía sobre la independencia, sino que además, ante la invasión brasilero-portuguesa a la banda oriental, se negociaba con la corona de Portugal la posibilidad de pasar a depender de ella, o que en Guayaquil nada hubo de misterioso, sino que la historia escrita en Buenos Aires debió ocultar que se había dejado en el mayor desamparo a nuestro héroe máximo, obligándola a buscar ayuda en el otro libertador americano. Que hoy Uruguay es un país separado del nuestro por una sucesión de contingencias deplorables y no casuales que terminó en la traición de quien, obedeciendo intereses británicos, hoy da su nombre a la que suponemos la avenida más larga del mundo.
La versión nacional, popular, federal e iberoamericana de nuestra historia nos propone dudar de lo que nos imponen como certeza. ¿Rosas fue derrotado por tirano que se oponía a dictar una constitución o porque se negaba a arrodillarse ante la religión del libre mercado que pregonaba Gran Bretaña y que tenía poderosos acólitos en nuestro territorio? He aquí una de las claves revisionistas, volver a hacernos preguntas, cuyas respuestas de la historia oficial liberal deben ser revisadas. 1. Nuestros valientes antepasados. Sin duda, los primeros malditos en nuestro territorio han sido y continúan siendo los indígenas. En tiempo de la conquista española sufrieron el inhumano despotismo de la codicia. Hoy son víctimas de la miseria y de la discriminación en un país latinoamericano en el que el 60% de los niños que aparecen en las campañas publicitarias son rubios y de ojos claros. Las noticias que el extremeño Núñez de Balboa hizo llegar del descubrimiento el 25 de diciembre de 1513 del Mar del Sur, Océano Pacífico, se difundieron por toda España y se supieron también en Portugal. Los portugueses no dudaron entonces de la existencia de un país interoceánico, a partir de las revelaciones del viaje de Vespucio en 1502 y de Coelho en 1503. Decididos a no dejarse ganar de mano otra vez por su vecina ibérica, despacharon clandestinamente una expedición a cargo de Nuño Manuel y Cristóbal de Haro, que debía recorrer la costa del actual Brasil hasta llegar y hallar la comunicación entre los océanos. Se internaron en nuestro río de la Plata y exploraron el Paranaguazú, sin avanzar más allá por el calado de sus naves, aunque quedaron convencidos de que se trataba del paso buscado. La noticia se difundió pronto por Europa y el geógrafo alemán Jochner dibujó en 1515 un globo terráqueo en el cual se ve a Sudamérica dividida a la altura del Río de la Plata por un estrecho que comunica el Atlántico con el Pacífico. En España, las novedades del descubrimiento del Mar del Sur en 1513, primero, y el viaje clandestino de Nuño Manuel y Cristóbal de Haro al año siguiente, urgieron a sus reyes a enviar una armada para adueñarse de ese supuesto canal interoceánico y, luego de franquearlo, extender sus dominios por el oeste de las Indias Occidentales. Habéis de mirar que en esto ha de haber secreto, y que ninguno sepa que yo mando dar dinero para ello, ni tengo parte en el viaje, escribía el monarca español en sus instrucciones al piloto mayor del reino, Juan Díaz de Solís, en 1515, al enviarlo hacia la América Meridional. La suerte no acompañó a dichos conquistadores europeos, pues no le sucederá lo que a Hernán Cortés, a quien Montezuma y su corte recibirán con honores, convencidos de que eran la encarnación del dios Quetzalcóatl, profetizada por los augures. Tampoco lo que Pizarro, quien invadirá el imperio incaico y apresará sin dificultades a su soberano, más ocupado en litigar con su hermano Huáscar que en defenderse de los intrusos. Nuestros querandíes, a quienes la historia divulgada trata de salvajes, poco menos que animalizados, deben ser reconocidos como más sagaces que sus hermanos americanos, ya que no confundieron a los españoles con dioses, y no dudaron de que se trataban de enemigos. No se dejaron impresionar por aquellas naves descomunalmente más imponentes que sus piraguas, por aquellos piafantes animales que arrojaban humo por sus narices y corrían a la velocidad del rayo, ni tampoco por aquellas pieles rígidas que sus flechas no atravesaban y que fulgían al sol como la plata que los conquistadores imaginaban abundante en los dominios del Rey Blanco. Los mataron luego de incitarlos al desembarco, tentándolos sagazmente desde la orilla con objetos dorados y plateados que destellaban hasta encandilarlos. También con agua, frutas y peces, preciadísimos luego del prolongado y azaroso cruce del océano. El cronista Herrera, integrante de la expedición, relató que los indios, tomando a cuesta a los muertos y apartándoles de la ribera hasta donde los del navío los podían ver, cortaban las cabezas, brazos y pies, asaban los cuerpos enteros y se los comían. Cabe dudar de estos relatos sobre el canibalismo, que se repetirán a lo largo de toda la conquista, con escasas confirmaciones que tenían por objetivo horrorizar a los europeos y así justificar las intervenciones civilizatorias que provocaron la casi extinción de los habitantes americanos. En cambio, el cronista alemán Ulrico Schmid, integrante de la segunda expedición del Río de la Plata capitaneada por Pedro de Mendoza, dará cuenta de canibalismo por parte de los europeos, sitiados y hambriados por los indómitos americanos. Estos querandíes traían a nuestro real
y compartían con nosotros su miseria de pescado y de carne por 14 días, sin faltar más que uno en que no vinieron. Entonces nuestro general Pedro de Mendoza despachó a su propio hermano con 300 lanceros y 30 de a caballo bien pertrechados. Yo iba con ellos y las órdenes eran bien apretadas, de tomar presos o matar a todos estos querandíes y de apoderarlos de su pueblo. Mas cuando nos acercamos a ellos ya había unos 4.000 hombres porque habían reunido a sus amigos. La torpe provocación de los recién llegados y la consiguiente enemistad de los indios, los mismos que habían dado cuenta de Solís y los suyos, obligaron la retirada de los españoles que debieron recluirse detrás de las empalizadas de la recién fundada Santa María de los Buenos Aires. Ahí aconteció como llegaron a tal punto la necesidad y la miseria, que por razón de la hambruna no quedaron ni ratas, ni ratones, ni culebras, ni sabandija alguna que nos remediase en nuestra gran necesidad e inaudita miseria. Llegamos hasta comernos los zapatos y los cueros todos. No fueron esos los únicos alimentos de los conquistadores europeos, según el mismo cronista. 3 españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron. Se los condenó y colgó de una horca. Ni bien se los había justiciado y cada cual se fue a su casa, aconteció en la misma noche por parte de otros españoles que ellos han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido que un español ha comido a su propio hermano muerto. Esto ha sucedido en el año 1536 en nuestro día de Corpus Christi, en la sobredicha ciudad de Buenos Aires. Puede darse crédito al asunto, pues quedará también el testimonio en verso de otro integrante de la malhadada expedición, Luis de Miranda. Allegó la costa tanto que como en Jerusalén la carne de hombre también la comieron. Las cosas que allí se vieron no se han visto en escritura, comer la propia asadura de su hermano. Las versiones de la nefasta suerte de aquellos primeros españoles que se atrevieron a hollar las tierras de lo que hoy es nuestro país han sido expuestas siempre con solidaridad hacia los conquistadores, lo que constituirá un acto inicial del drama de una Argentina siempre pensada desde los otros, desde intereses distintos y casi siempre antagónicos a los nacionales y a los de sus mayorías populares. II. El humanitario esclavista. Las descripciones de los habitantes de las Indias que se difundieron en Europa durante el siglo XV y hasta mediados del siglo XVI eran fantasías monstruosas, no ingenuas, ya que se proponía horrorizar para identificar las atrocidades civilizatorias y cristianizadoras. Ya Colón, en su diario, escribe que vido 3 sirenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. No termina ahí la cosa, pues don Cristóbal, en una de sus cartas a Gabriel Sánchez, le cuenta que a la gente con cola podía encontrársela en la parte poniente de la isla Juana, en la provincia llamada Anuán, donde nace esta gente. En su segundo viaje le llegó el conocimiento de que en Mangui todas las gentes tenían rabo de más de 8 dedos de largo. Durante muchos años se negó a los indígenas americanos la condición de seres humanos y se los describía como animales de aspecto semejante a los seres humanos. Finalmente, una burla papal del 9 de junio de 1537, casi medio siglo después del descubrimiento, concluirá que los del Nuevo Mundo eran verdaderos hombres racionales y dotados de un alma. En hipócrita acatamiento de las formales instrucciones para tratar a los indios como súbditos y vasallos de los reyes y de proveer los medios de instruirlo en la fe cristiana, se estableció el sistema de la encomienda, que fue casual de exterminios. Para oponerse a la leyenda negra engendrada por el genocidio de más de 100 millones de americanos, España ha dado relieve y publicidad al sincero pero inocuo humanitarismo de algunos sacerdotes, en especial Fray Bartolomé de las Casas, llamado el apóstol de los indios, quien defendió en América y en España la idea de una colonización pacífica y denunció ante la corona española las atrocidades que se cometían en nombre de Dios. El fin que en las Indias y de las Indias deben pretender los reyes de España como cristianísimos es la predicación de la fe para que aquellas gentes se salven. Y los medios para efecto de esto no son robar, escandalizar, cautivar, despedazar hombres y despoblar reinos y hacer herder y abominar la fe y religión cristiana
entre los infieles pacíficos, que es propio de los crueles trianos, enemigos de Dios. El caso de las casas presentará un flanco poco divulgado que pondrá en cuestión su tan promocionado humanitarismo. Fue un activo propulsor del tráfico de esclavos, acusándolo algunos historiadores de haber sido su iniciador y su justificador, ya que el fraile proponía la sustitución de indios por negro en minas y encomiendas. Fray Bartolomé no rechazaba la esclavitud, siempre y cuando fuera legítima, es decir, africanos aprisionados en buena guerra o adquiridos por compra de sus legítimos dueños. Estos fueron en Europa los principios que justificaban la trata de esclavos, a la cual se dedicaba principalmente Portugal por detentar las fuentes de materia prima, sus colonias en África. Las Casas promulgaba el tráfico de esclavos en América para así aliviar la suerte de los queridos indios, para proporcionar a los colonos de las Antillas la necesaria mano de obra. Había incluido en sus propuestas de 1516 y 1518 la importación de cupo de negros. Todavía en 1531 pedía que se trajesen de 500 a 600 esclavos a cada una de las islas antillanas y que el rey concediese créditos a los colonos para su adquisición. En el ocaso de su vida, Fray de las Casas, que fue servido personalmente por esclavos, consciente del error cometido, vivió atormentado y convencido de que su esclavismo merecería la condena eterna. También en nuestro territorio se difundió la aceptación de la esclavitud por parte de los religiosos. Antes de su expulsión, los jesuitas empleaban en sus estancias manos de obra africana. En Córdoba se cuentan en 1686 con la misma jerarquía que los animales: 300 esclavos, 11.000 ovejas, 5.000 caballos, 3.000 vacunos y 1.000 mulas. En 1767, en la estancia de Alta Gracia, la peonada contaba con 140 negros y 170 negras para ocuparse de 15.000 cabezas de ganado. 3. Mujeres de la conquista y la colonia. Otra postergación de nuestra historia oficial que reproduce la de hasta hoy tiene lugar en los distintos ámbitos de la sociedad es el de la mujer. Solo en los tiempos modernos y todavía con retaseo ha habido reconocimiento hacia alguna de ellas, como Julieta Lenteri, Alicia Moró de Justo y sobre todo Eva Perón. En la época de nuestras guerras independentistas pueden rescatarse, como lo he hecho en anteriores publicaciones, Juana Azurduy, las heroínas cochabambinas y la Delfina. La postergación era justamente el tema del reclamo de Isabel de Guevara, integrante de la expedición de Mendoza, a la reina de España, a quien escribe 20 años después de la fracasada expedición. Muy alta y poderosa señora, a esta provincia del Río de la Plata, con el primer gobernador de ella, don Pedro de Mendoza, hemos venido ciertas mujeres entre las cuales ha querido mi aventura que fuese yo la una. Y como la armada llegase al puerto de Buenos Aires con 1.500 hombres, le faltase el bastimento, fue tamaña el hambre que a cabo de 3 meses murieron los 1.000. Vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban a las pobres mujeres, así en lavarse las ropas como en curarles, hacerles de comer lo poco que tenían, a limpiarlos, hacer centinelas, rondar los fuegos, armar las ballestas cuando algunas veces los indios las venían a dar guerra, poner fuego a los versos y a levantar los soldados, los que estaban para ello, dar alarma por campo a voces, sargenteando y poniendo en orden los soldados. Porque en este tiempo, como las mujeres nos sustentamos con poca comida, no habíamos caído en tanta flaqueza como los hombres. He querido escribir esto y traer a la memoria de vuestra Alteza para hacerle saber la ingratitud que conmigo se ha usado en esta tierra, porque al presente se repartió por la mayor parte de lo que hay en ella, así entre los antiguos como entre los modernos, sin que de mí y de mis trabajos se tuviese ninguna memoria, y me dejaron de fuera sin dar indios ni ningún género de servicios. No fue la única en demostrar valor. En España, don Alvar Núñez Cabeza de Vaca, el indómito aventurero que había caminado a América desde el Atlántico hasta el Pacífico y desde la Florida hasta Asunción, había sido condenado a la pérdida de su adelantazgo y no tenía por sus capitulaciones el derecho a nombrar sucesor. Está vacante el título y se lo adjudica el 22 de julio de 1547 al extremeño Juan de Sanabria, pariente de Hernán Cortés, pero muere antes de emprender el viaje y le sucede en el título su hijo Diego,
que no se dio prisa en embarcarse, no obstante el impulso que a la empresa daba su madre, doña Mencia Calderón. Finalmente, ante la prolongación de la demora, la decidida doña Mencia zarpó en abril de 1550, solo acompañada de sus hijas, mujeres, y las doncellas que aspiraban a casarse con residentes de Asunción. Uno de los pilotos de la expedición escribiría al príncipe Felipe: en las naves venían 50 mujeres casaderas y doncellas para poblar la tierra. Mandaba a vuestra alteza, por su Consejo Real de Indias, que trajera esa gente y señoras y las mujeres doncellas del Río de la Plata y las entregase todas al gobernador. Las naves naufragan en una borrasca atlántica y quienes logran sobrevivir van a dar al puerto brasileño de San Vicente. Su gobernador, Tone de Sousa, retiene 14 meses a las españolas. Finalmente, doña Mencia logra huir con sus hijas y algunas de las doncellas y emprenden el largo y dificultoso camino a Asunción. Durante el viaje, atravesando selvas y trepando montañas, sufren penalidades infrahumanas, acosadas por indios que ya han aprendido que los blancos son enemigos mortales y por enfermedades desconocidas ante las cuales sus organismos no tienen defensa. No pocas murieron de peste, hambre, sed y fatiga, también de heridas de flecha o lanza que provocaban siniestras infecciones. Finalmente, algunas consiguieron llegar a Asunción en marzo de 1556, 6 años después de haber salido de España. Doña Mencia, entre ellas, fueron recibidas con admiración por su epopeya y con entusiasmo por los casaderos. Fue así como doña Mencia de Sanabria, hija de doña Mencia, esposaría con Hernando de Trejo, siendo padres de fray hermano de Trejo, Hernando, y Sabrina, obispo de Tucumán y fundador de nuestra Universidad de Córdoba. Años más tarde, viuda, volvería a casarse con Martín Suárez de Toledo, el compañero de Cabeza de Vaca, de cuya unión nacería Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, futuro caudillo del Plata. No faltará tampoco en aquellos tiempos y en nuestras tierras el caso extraordinario de la mujer que, no resignada a la postergación de su sexo, asumiría la identidad masculina. Nací yo, doña Catalina de Erauso, en la villa de San Sebastián de Guipúzcoa, en el año 1585, hija del capitán don Miguel de Erauso y doña María Pérez de Galaranga y Arce, naturales y vecinos de aquella villa. Así puede leerse en la solicitud de jubileo, es decir, de perdón por sus faltas, que Catalina dirigiese al Papa. Su infancia estuvo presidida por el abandono de sus padres. Desde los 4 años convivió con las monjas del convento de dominicas de San Sebastián, el antiguo, porque una tía suya deseaba encarrilarla hacia la vida contemplativa. A los 15 años, siendo ya novicia, tuvo un altercado con una monja, según ella misma anota: era ella robusta y yo muchacha, me maltrató de mano y yo lo sentí. Aquella misma noche, el 18 de marzo de 1600, Catalina robó la llave del convento y se escapó mientras las monjas rezaban maitines, decidida a no aceptar la feminidad que aquella sociedad de los hombres reservaba para una mujer. Ya decidida a hacerse pasar por varón, se enroló como grumete en la flota de don Luis Fajardo y partió a la aventura americana. En nombre de Dios, hoy Panamá, punto final de su viaje, decidió abandonar la vida marinera, cogiéndole 500 pesos al capitán. En Saña ejerció de tendero y allí fue donde inició su viaje de espadachín propenso a los altercados. Cierta vez había ido a presenciar una obra de teatro a un corral de comedias, pero el corpulento espectador de la fila delantera le impedía ver el escenario. Catalina le pidió que se apartara, pero recibió una respuesta amenazante: o te vas o te corto la cara. Al día siguiente, Erauso volvió al corral para encontrar al insolente, y se le acercó por detrás, y cuando el otro vio, se dio vuelta diciendo: ¿qué quiere? Dije yo, esta es la cara que se corta, y dile con el cuchillo un riflón que le valió 10 puntos. Él acudió con las manos a la herida. Su amigo sacó la espada y vino a mí y yo a él con la mía. Tiramos los dos y yo le entré una punta por el lado izquierdo, que lo pasó y cayó. Como consecuencia de esta trifulca, se vio obligada a buscar refugio en una iglesia, de donde la sacó su amo bajo la condición de que matrimoniara con una tal Beatriz de Cárdenas. Muy atractiva debía de resultar Catalina con su indumentaria de hombre, pues tuvo que quitarse de encima a la tal Beatriz de malos modos. Y una noche se encerró y declaró que a pesar del diablo habría de dormir con ella,
apretándome con esto tanto que tuve que alargar la mano y salirme. Por aquel entonces se buscaban soldados para 6 compañías que iban a Chile, y Catalina sentó plaza en una de ellas a las órdenes del capitán Gonzalo Rodríguez. Allí su destino estuvo en el presidio de Paicaví, uno de los más peligrosos, donde combatió contra los indios a lo largo de 3 años. En un ataque de los naturales del lugar mataron al alférez y capturaron la bandera. Catalina se abalanzó a recuperarla y en la acción murieron 2 soldados que la acompañaron y ella quedó gravemente herida. Yo, con un mal golpe en una pierna, maté al cacique que la llevaba, la bandera. Se la quité y apreté con mi cabello, atropellando, matando e hiriendo a infinidad, pero malherido y pasando de 3 flechas y de una lanza en el hombro izquierdo. En fin, llegué a mucha gente y caí luego del caballo. En reconocimiento de su heroísmo se la nombró alférez y durante 5 años desempeñó tal cargo. Incluso mandó la compañía cuando el capitán Rodríguez murió en Puren. Es que Catalina era un verdadero pacificador, como lo demuestra este párrafo de su jubileo. Me topé con un capitán de indios, ya cristiano, llamado don Francisco Quepishuacha, hombre rico que nos traía bien inquietos con varias alarmas que nos tocó y batallando con él. Lo derribé del caballo y se me rindió. Yo lo hice al punto de cabalgar de un árbol. Cronistas de la época registran que en otra de sus acostumbradas pendencias, la mujer a quienes todos creían hombre mató a su propio hermano, también soldado. Huyendo de la justicia se afincó durante un tiempo en Tucumán para luego seguir camino hacia el Alto Perú. Otro grave incidente lo protagonizó en La Paz, donde despachó con su espada al criado del corregidor Barraza, y fue condenada a muerte por ello, aunque logró escapar empleando un truco eficaz y escandaloso. Antes de ser ejecutada solicitó la gracia de confesar y comulgar, y cuando le dieron la hostia se la quitó de la boca y la apretó en su mano, amenazando con dejarla caer al suelo sucio. El revuelo consiguiente fue extraordinario. Catalina nos lo cuenta en su informe al Papa. Me rayaron la mano y me lavaron las diferentes veces y me la enjuagaron. Y despejando luego la iglesia y los señores principales me quedé allí. Esta advertencia, el truco empleado, me la dio un santo religioso franciscano, que en la cárcel había dándome consejos y que últimamente me confesó. Fue expulsada con la protesta de no regresar jamás. En Cusco Indomable participó en otro incidente por causa del juego, dando muerte a un individuo llamado Cid, que había intentado robarle dinero. En la reyerta resultó herida de gravedad y ante situación tan comprometida en que se hallaba, reveló su condición de mujer al obispo Carvajal. Inimaginable es la incredulidad del religioso, pues ello decide verificar tan extraordinariamente confesión. Como a las 4 entraron 2 matronas y me miraron, que se satisfacieron y declararon después ante el obispo, con juramento, haberme visto y reconocido fue menester, para certificarse de haberme hallado virgen intacta, como el día en que nací. El obispo decidió acoger a Catalina bajo su protección y así fue como nuevamente esta pionera del travestismo volvió a tomar el hábito. De regreso a España, ya célebre, despertó la curiosidad de Felipe IV, quien no solo la escuchó con atención, sino que además mandó darle 4 raciones de alférez y 30 ducados. Allí la retrataría el afamado pintor Pacheco. El Eurazo pasó los últimos años de su azarosa vida en Veracruz, ejerciendo como arriera, transportando pasajeros y equipajes a México. Uno de sus clientes fue Fray Diego de Sevilla, que nos proporcionó el último retrato de la monja alférez, antes de su muerte en 1650. Andaba en hábito de hombre, traía espada y daga con guarniciones de plata, y me parece que sería entonces como de 50 años. Era de buen cuerpo, no pocas carnes, color trigueño, con algunos pocos pelillos por bigote. Bueno, y este es el fin de este número. ¿No me convidás un cafecito?